Entonces habíamos dicho, ¿verdad?, que las manifestaciones neurológicas eran frecuentes dependiendo de la evolución de la infección, que al inicio era alrededor del 20% y que en la mitad, en la parte intermedia de la enfermedad, ya con más tiempo, hasta un 50% de los pacientes podían tener manifestaciones neurológicas y que cuando se hacían autopsias, el 80% de los pacientes con VIH tenían compromiso neurológico. Ahora vea, hay reglas para la comprensión de estos casos. Primero, el espectro de la manifestación neurológica en pacientes con VIH va a depender del grado de inmunosupresión de esa persona, reflejado en el contagio de linfocitos TCD4 y el estado de progresión de la enfermedad estimado por la medida de la carga viral. Si el paciente tiene linfocitos TCD4 bajos, por debajo de 200 células, y una carga viral alta, obviamente que las manifestaciones neurológicas son más frecuentes. Coexisten múltiples patologías en el contexto de la inmunosupresión. El sistema nervioso central y periférico son afectados con frecuencia en pacientes con VIH que cursan con infecciones oportunistas del sistema nervioso central, las cuales pueden sobreimponerse a desórdenes neurológicos asociados al VIH. Es decir, el propio virus puede producir manifestaciones neurológicas y a eso se le añaden infecciones oportunistas del sistema nervioso central si el paciente está inmunosuprimido. Pero los medicamentos antirretrovirales y otras drogas profilácticas a menudo pueden causar efectos adversos neurológicos. Entonces, es complejo. Vamos a ver cuáles son las principales manifestaciones neurológicas de la infección por el VIH. El paciente puede ingresar como un síndrome meningio. Esto se puede presentar en pacientes asintomáticos, inclusive ve que tienen sus defensas por encima de lo normal. Por encima de lo normal, no, por encima de la cifra requerida para decir de aquí hacia abajo es categoría C3. Y eso se llama meningitis aséptica. O pacientes en cualquier estadio de la infección VIH y una cuenta de CD4 a cualquier nivel. Por ejemplo, una meningitis sifilítica. Pacientes con SIDA, esto sí, que tienen ya un recuento menor de 200 células, pueden ingresar con meningitis criptocóxica. Otros, meningoencefalitis tuberculosa, poristoplasmosis, aspergilosis, amibiasis, coccidioidomicosis, candida albicans, trypanosoma cruzi, virus del herpes simple, virus del herpes zóster, nocardia asteroides. Hay un capítulo en neurología del VIH que se llama síndromes cognitivos y motores. Este es un desorden motor o cognitivo mayor asociado al VIH. Es decir, el paciente va a tener manifestaciones motoras, musculares y manifestaciones de su conducta, de su sensorio. Ocurre en 15% de los pacientes con SIDA y puede ser la primera manifestación en un 3 a 10%. También ha sido nombrada complejo demencia SIDA o encefalopatía VIH. Vean, esto es puro VIH. Otra manera de expresarse es con lesión de masa en el sistema nervioso central. Y los causantes de estas lesiones de masa en el cerebro serían la encefalitis toxoplásmica, el linfoma primario del sistema nervioso central, la leucoencefalopatía multifocal progresiva y la encefalitis por citomegalovirus. Acá tenemos una resonancia magnética de un paciente con VIH, SIDA y encefalitis por toxoplasma. Esta sería sin contraste, vean la lesión de masa tan importante, y acá con contraste, vean cómo capta el contraste, y esto es el efecto de masa, el edema perilesional. Esto es encefalitis toxoplásmica. Desplaza incluso el ventrículo lateral hacia el otro hemisferio. Acá tenemos una resonancia magnética cerebral del paciente con SIDA y leucoencefalopatía multifocal progresiva. Vean que aquí es diferente. Aquí hay un aumento de la captación del contraste, pero en ambos hemisferios, a lo largo de ambos hemisferios. Esto es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ok. Revisado hacia vuelo de pájaro del cerebro, vamos a ver un poquito el pulmón. Entonces, las más frecuentes, las causas bacterianas, neumococo, Haemophilus influenza.
acá en este caso no se identifica la bacteria, pero responde muy bien a los antibióticos. También las micobacterias. Es obligante en todo paciente sintomático respiratorio y VIH pedir BK seriado de esputa. Es obligante. Y en todo paciente con tuberculosis hacer la serología del VIH. Entonces, las micobacterias, Mycobacterium tuberculoso, y en hongos, Pneumocystis gyrovecii. Prácticamente Pneumocystis gyrovecii es el hongo causal más frecuente en el debut o en la presentación clínica de los pacientes con VIH. Acá tenemos una radiografía de una neumonía bacteriana aguda en un paciente con VIH, y esta es la coloración de Gram. Vean los neumococos, o sea, los diplococos Gram positivos, Bacillus Gram negativo de Haemophilus influenza, y el amigo estafilococo, que ya pues lo vimos en una clase un poco accidentada, ¿de acuerdo? Y este patrón radiológico es diferente. Vemos que acá hay un daño difuso bilateral, ¿verdad? Con compromiso del intersticio, y estas son las coloraciones especiales de pulmón de estos pacientes. Esto es Pneumocystis gyrovecii. Vean las coloraciones especiales. Este es el hongo, este cosito negro, y aquí también con sus lesiones histológicas. Y esto es una radiografía de un paciente con VIH y tuberculosis pulmonar. Aquí está, ¿verdad? Una caverna y las manifestaciones y el BK, ¿verdad? Con los bacilos, alcohol ácido resistente, ¿ves? En rojo. Entonces el BK muy importante en estos pacientes. Bueno, ya para terminar, también la parte hematológica se puede afectar. Todos los órganos de la economía se pueden afectar por la infección por el VIH. Depende de si es una enfermedad aguda o si es una enfermedad terminal. Y del estado de inmunosupresión. Entonces vemos que en la parte hematológica, la infección por el VIH puede afectar las 3 líneas celulares: leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Puede haber anemia y neutropenia en enfermedad avanzada, porque el virus per se deprime la médula ósea, o sea, invade la médula ósea y la deprime. Puede haber trombocitopenia en cualquier estadio, y eso se llama trombocitopenia relacionada al VIH. Puede haber neutropenia por la infección viral o por el efecto adverso de algunas terapias. Y las causas de alteración hematológica son propias del virus, del VIH, por infecciones oportunistas que invaden la médula ósea. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, Histoplasma capsulatum, invaden mucho la médula ósea en nuestro medio, en nuestro estado. Y por otro lado, el efecto tóxico de las drogas. Entonces, ahora sí viene la penúltima lámina. Ok, hemos hecho todo muy bien, diagnosticamos nuestro paciente, le hicimos los linfocitos TCD4, le vamos a indicar su terapia antirretroviral, se la indicamos, y nuestro paciente sigue enfermo. Entonces tenemos un capítulo que se llama síndrome de reconstitución inmune. ¿Qué es esto? Cuando usamos terapia antirretroviral de alta eficacia, ¿verdad? Que incluye drogas inhibidoras de proteasa, inhibidoras de la transcriptasa reversa nucleócido, o inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleócido. Esto es un esquema potente de drogas antirretrovirales. Esto se asocia con una dramática reducción de la carga viral. O sea, el virus cae violentamente y aumentan los linfocitos TCD4, junto a una reducción significativa de muerte e incidencia por infecciones oportunistas. Esto es lo que pasa normalmente cuando uno da la terapia. Cae la carga viral, mejoran las defensas, ¿verdad? Y desaparece o se reduce el riesgo de muerte y la incidencia de infecciones oportunistas. Pero vean que también puede suceder que la mejoría importante del sistema inmune puede asociarse con un empeoramiento paradójico, y el factor de riesgo de este fenómeno no está bien entendido. Entonces, si el paciente tenía antes del tratamiento una Mycobacterium tuberculosis oculto, complejo Mycobacterium avium oculto, citomegalovirus oculto, varicela zoster, hepatitis viral, una criptococosis, Pneumocystis gyrovecii o una leucoencefalopatía multifocal progresiva no diagnosticada, cuando le mejoramos el sistema inmune con la terapia antirretroviral, esto hace, por eso se llama síndrome de reconstitución inmunológica. Al reconstituirse el sistema inmunológico, la infección oculta se expresa severamente. Entonces el paciente continúa enfermo y ya va a expresar, de acuerdo al agente causal, la enfermedad. Entonces es algo paradójico, ¿verdad?
es una respuesta para, como dice aquí, un empeoramiento paradójico. Hay que tener cuidado con eso. Por eso, para darles un ejemplo, los pacientes en los cuales nosotros sospechamos que tienen tuberculosis y VIH, primero se recomienda empezar el tratamiento de la tuberculosis por lo menos 2 semanas. Y después de esas 2 semanas de tratamiento, indicar la terapia antirretroviral. Es lo mejor, porque si hacemos lo contrario, si damos terapia antirretroviral primero y después damos el tratamiento para la tuberculosis, se presenta ese síndrome de reconstitución inmunológica y es difícil de manejar. Ok. Bueno, y ya para finalizar, algunas recomendaciones, ¿verdad?, sobre la infección por VIH y el SARS-CoV-2, coronavirus. Fíjense, esto también es tomado de la revista, esto lo tomé de una conferencia reciente. Entre enero y julio del 2020, en Venezuela se diagnosticaron 1.406 casos de infección por VIH. Y aquí está más o menos, de acuerdo a cada mes, cómo fueron las cifras, ¿verdad? Más o menos en el orden de 114 a 272 por mes. Actualmente no hay datos sólidos que sugieran que las personas que viven con VIH corran mayor riesgo de adquirir infección por coronavirus, más grave, si lo adquieren, especialmente si su sistema inmunológico no está comprometido. Sin embargo, las personas con afecciones subyacentes o que tengan un sistema inmunológico comprometido pueden ser más vulnerables a la infección. Se recomienda altamente a las personas con VIH que adopten las medidas preventivas generales para COVID-19 de acuerdo a las normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Y más si son mayores de 60 años y si tienen comorbilidades. Y con esto, bachilleres, creo que terminé mi clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Terminé, gracias a Dios. Si tienen alguna pregunta, pueden activar ahora sus micrófonos o escribirlo en el chat también sirve. Una pregunta que era lo que significaba en esta lámina. La IP es los inhibidores de proteasa, pero el ITRN inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósida y no nucleósida. Esos son los tipos de antirretrovirales en cuanto a la clasificación. Porque no, que lo que quiero es irme. quiere ir a la primera, ¿dónde está la? ¿Dónde está la patogenia? Que eso no se lo pone. ¿Alguien ha hecho alguna pregunta? Dale, ¿dónde está la patogenia? Ahí. La terapia antirretroviral tiene dosis. Lo que pasa es que me quedé un rato sin internet y no sé si lo dije. ¿Puedo hablar ya? Sí. Aquí hay una pregunta que dice que si la terapia antirretroviral tiene dosis, porque la persona se quedó un rato sin internet y no sabe si lo dieron. No, la clase es muy larga. La clase, como ustedes ven, tiene 97 láminas, toca diferentes puntos, pero como el tratamiento es algo muy especial, eso se lo dejamos a los infectólogos, ¿verdad?, que manejan pacientes con VIH. Entonces, ellos son los que se encargan de indicar ese tratamiento. Sí tienen sus dosis. Me regresé a esta lámina para que ustedes vean donde están las cruces en rojo, es donde actúan las drogas antirretrovirales. Entonces, vean, el primer sitio donde se puede actuar con drogas es a nivel de la entrada, impidiendo la entrada del linfocito TCD4 del virus. ¿Ves? Acá.
Allí se llaman inhibidores de entrada. Luego tenemos inhibidores de la transcriptasa reversa, nucleócidos y no nucleócidos, inhibidores de la integrasa, que es otra enzima, inhibidores de la proteasa. Estos son los más potentes. Inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa. Casi todos los regímenes deben de tener un inhibidor de integrasa o un inhibidor de proteasa o los dos juntos, acompañado de inhibidores de la transcriptasa reversa. Habitualmente son 3 medicamentos en una sola pastilla, coformulado en una sola pastilla. En los momentos actuales usamos el dolutegravir por una donación especial de la OMS, OPS para Venezuela. Y ese medicamento trae 3 componentes. El dolutegravir, que es un inhibidor de la integrasa, y trae 2 inhibidores de la transcriptasa reversa, que son el 3-TC, la migurina, y la entricitabina o la entricitabina. Y el otro componente sería el tenofovir, el cual es un medicamento muy importante en los momentos actuales en los regímenes de tratamiento. Entonces, habitualmente son 3 medicamentos de diferentes mecanismos de acción, y los pacientes que hacen la terapia adecuadamente pueden vivir como si no tuvieran nada. Recuperan su defensa por encima de 500 y no presentan ninguna alteración. Pueden vivir como si no tuvieran nada y pueden morir de cualquier otra enfermedad. Pero requiere de disciplina, de cumplir el tratamiento, control médico y exámenes de laboratorio que incluyan, además de los exámenes generales, contagio de linfocitos TCD4 y carga viral. ¿Alguna otra pregunta? Terapia no va para ustedes, es de los infectores. Te lo dije de manera general. ¿Alguna otra pregunta? ¿O está muy claro? Hay que cuidarse, bachilleres, de no contaminarse con el VIH. En mi consulta han ido varios estudiantes universitarios de enfermería, de bioanálisis y de medicina, habitualmente homosexuales, contaminados. Entonces, si usted sabe que pertenece a un grupo de riesgo, por favor, use preservativos, ¿verdad? En sus relaciones sexuales, si las va a tener, use preservativos de buena calidad durante toda la relación sexual. ¿Qué significa? Desde antes de introducir al miembro hasta terminar la relación y retirar el miembro, retira pues el miembro cubierto con su preservativo. Y otro de los avances es con esta terapia que le dije que se hace actualmente, que contiene tenofovir, el paciente puede llegar a estar indetectable, es decir, una carga viral no detectable. Y eso ya se ha usado este término, bachilleres, intransmisible. Significa que si la persona es disciplinada y está indetectable gracias a su tratamiento, él no va a transmitir la infección por el VIH. Y es lo que se espera en todo el mundo, que el 100% de los pacientes con VIH, bueno, el 90% de los pacientes con VIH se diagnostiquen, que se les dé terapia antirretroviral, el 90% reciba terapia antirretroviral y que el 90% esté indetectable para que no transmita la infección. Entonces han sido grandes avances en VIH. La sentencia de muerte. Sí, señor, así era, ayudarlos a bien morir. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Bachilleres. Voy a cerrar si no hay otra pregunta. No sé qué dices tú. Bueno, hasta luego. Espero que les hayan servido de algo las clases y estudien y prepárense bien.